Muy buenos días, hermanas y hermanos. Que la gracia y el amor del Señor estén siempre con ustedes. Hoy es 1 de junio, memoria de San Justino, mártir. Primera lectura. Primera carta de Pedro, capítulo 4. Hermanos, ya está cerca el final de todo. Por lo tanto, vivan con sensatez y en vigilancia para poder orar. Sobre todo, mantengan en continua actividad el amor mutuo, pues el amor sepulta una multitud de pecados. Sean hospitalarios los unos con los otros, sin quejas. Que cada uno, como buen administrador de la gracia multiforme de Dios, emplee para servir a los demás los dones recibidos. Quien habla sea mensajero de las palabras de Dios. Quien se dedica a servir a los demás, que los sirva con la fuerza que Dios le comunica. De modo que Dios sea glorificado en todo, por medio de Jesucristo, a quien corresponden la gloria y el poder, por los siglos de los siglos. Amén. No se sorprendan, queridos hermanos, del fuego de persecución que ha prendido por ahí para ponerlos a prueba, como si les sobreviniera algo nunca visto. Al contrario, alégrense de compartir ahora los padecimientos de Cristo, para que cuando se manifieste su gloria, el júbilo de ustedes sea desbordante. Hermanas, hermanos, es la palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor juzgará a todas las naciones. Reina el Señor, digamos a los pueblos. Él afianzó con su poder el orbe, gobierna a las naciones con justicia. El Señor juzgará a todas las naciones. Alégrense los cielos y la tierra, retumbe el mar y el mundo submarino, salten de gozo el campo y cuanto encierra, manifiesten los bosques su regocijo. El Señor juzgará a todas las naciones. Regocíjese todo ante el Señor, porque ya viene a gobernar el orbe. Justicia y rectitud serán las normas con las que rija a todas las naciones. El Señor juzgará a todas las naciones. Santo Evangelio, Marcos capítulo 11. Después de haber sido aclamado por la multitud, Jesús entró en Jerusalén, fue al templo y miró todo lo que en él sucedía. Pero como ya era tarde, se marchó a Betania con los 12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, sintió hambre. Viendo a lo lejos una higuera con hojas, Jesús se acercó a ver si encontraba higos. Al llegar, solo encontró hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces le dijo a la higuera, que nunca jamás nadie coma frutos de ti. Y sus discípulos lo estaban oyendo. Cuando llegaron a Jerusalén, entró en el templo y se puso a arrojar de ahí a los que vendían y compraban. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas, y no dejaba que nadie cruzara por el templo cargando cosas. Luego se puso a enseñar a la gente, diciéndoles, ¿acaso no está escrito, mi casa será casa de oración para todos los pueblos? Pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Los sumos sacerdotes y los escribas se enteraron de esto y buscaban la forma de matarlo, pero le tenían miedo porque todo el mundo estaba asombrado de sus enseñanzas. Cuando atardeció, Jesús y los suyos salieron de la ciudad. A la mañana siguiente, cuando pasaban junto a la higuera, vieron que estaba seca hasta la raíz. Pedro cayó en la cuenta y le dijo a Jesús, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se secó. Jesús les dijo entonces, tengan fe en Dios. Les aseguro que si uno le dice a este monte, quítate de ahí y arrójate al mar, sin dudar en su corazón, creyendo que va a suceder lo que dice, lo obtendrá. Por eso les digo, cualquier cosa que pidan en la oración, crean ustedes que ya se la han concedido. Y cuando se pongan a orar, perdonen lo que tengan contra otros, para que también el Padre, que está en el cielo, les perdone a ustedes.
sus ofensas, porque si ustedes no perdonan, tampoco el Padre que está en el cielo les perdonará a ustedes sus ofensas. Hermanas, hermanos, esta es la palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Demos gracias al Señor en este día por estas palabras que llenen nuestro corazón y nuestra vida. Hermanas y hermanos, hoy hemos escuchado en este evangelio del evangelista San Marcos. Este relato de la higuera estéril es presentada también por San Mateo en el capítulo 21 y San Lucas en el capítulo 13. Mateo y Marcos la presentan como un relato histórico de Jesús. San Lucas, en cambio, la relata como una parábola. De todos modos, ¿qué podríamos decir de la higuera? La higuera era uno de los árboles más abundantes en tiempos de Jesús y también más productivos, más generosos en sus cosechas. Pero Jesús encuentra aquí una higuera que no da fruto. Y según Lucas, una higuera que 3 años seguidos no ha dado fruto. Yo podría llamar a esta higuera, más que la higuera estéril, la higuera solitaria. ¿En qué sentido? Cuando nosotros vemos un árbol que da frutos y lo vemos en su floración, luego con los frutos que da, nosotros podemos tener la impresión muy superficial, todos sabemos que no es así, de que el árbol da fruto él solo. Pues no, la naturaleza forma una comunidad, de tal forma que los insectos se encargan de llevar el polen de unas flores a otras, y de ese modo es como esas flores polinizadas se convierten en frutos. De tal forma, hermanas y hermanos, que nosotros, si no somos comunitarios, si no vivimos esa dimensión de la relación mutua, nosotros podemos quedarnos como árboles sin frutos. Y la verdad es que esto en la higuera tiene un sentido bastante bonito, bastante especial. Les voy a explicar. La higuera no tiene flores como los demás árboles, sino que son una especie de yemas. Y esas yemas son fecundadas con unas avispas especiales. Estas avispas depositan sus crías dentro de esas yemas. Y entonces hay una mutua relación. Fecundan la yema de la higuera para producir higos, pero también esa cría de ellas puede reproducirse y luego volar. De tal forma que hay una mutua relación. En ese sentido, una higuera, para ser fértil, necesita poder ser también albergue de la vida de esas avispas. Ahora, un dato curioso es que las avispas, luego de ese proceso, mueren. La mutua relación, la ayuda mutua, es aquella que permite que haya frutos en esta higuera. Supongamos que tanto la avispa dice, no voy a ayudar, a cooperar para que esta higuera dé fruto. O la higuera se negara y dijera, yo no voy a tener yemas para que esta avispa venga a depositar sus crías en mí. Están viviendo una vida aislada y ni una ni la otra van a poder fructificar o no se van a poder preservar en la especie. De tal forma que es la cooperación mutua la que va a permitir que haya higos y también que siga habiendo higos, porque esas avispas son las que van a permitir que las demás matas de higos luego puedan fructificar. Ven, hermanas y hermanos, la vida de nuestra comunidad también es igual. Nosotros tenemos que cooperar los unos con los otros, los unos y los otros. Cada uno ponernos al servicio de los demás, porque nuestra vida es comunitaria. Cada día más debemos insistir en esto. ¿Y por qué tal vez insistimos tanto en la dimensión comunitaria de la vida del ser humano? Precisamente porque vivimos en una sociedad donde se sobrevalora la dimensión personal, la dimensión del yo, la dimensión del ego, la dimensión de lo mío, de lo que yo tengo, de lo que yo valgo, de lo que yo soy, de yo separado de los demás. Y esta dimensión no negamos de que sea realidad. Cada uno tiene una personalidad, una forma de ser, una vida, pero esta vida nuestra se relaciona con los demás. Una persona podría decir, no, es que yo hice mi trabajo en mi computadora con mis conocimientos. Sí, pero tú no has hecho el software, ni el hardware, tú no has hecho ninguno de los programas, no eres tú quien inventaste la computadora, tú no fuiste quien creó la luz, quien hizo que la electricidad se realizara.
todos nosotros vivimos una dimensión comunitaria continua. No podemos vivir sin los unos y los otros. De ese modo, comprender esto es tan maravilloso, tan hermoso. Pero así como esa avispa también tiene que morir, tenemos que morir a nuestro ego, a nuestro orgullo, para poder formar una iglesia, una comunidad, una vida, una familia, una hermandad. Necesitamos nosotros de verdad poder renunciar a ese deseo egoísta de lo mío, de preservar lo mío, de conservar lo que soy yo. Es tan hermoso cuando las personas nos decidimos a cooperar los unos con los otros, a no mirar que el otro pueda crecer, sino a agradecerle a Dios y a sentirnos felices porque nosotros hemos sido medios para que esa otra persona se enriquezca, sea más grande, crezca, tenga una vida más llevadera, tenga una vida más feliz. Es hermoso cuando nosotros podemos tener la satisfacción de haber ayudado a alguien. Por eso, el pueblo judío, cuando San Marcos le dice de esta forma cómo se habían convertido en una higuera estéril. La imagen de la higuera era muy usada en el Antiguo Testamento para hablar de ese pueblo. Ese pueblo que, como esa higuera abundante en ese lugar, debía también dar frutos, dar muchos frutos, porque había recibido ese don de Dios, había recibido esa revelación de parte de Dios desde la antigüedad, pero se había encerrado. Por eso, de ese modo también, como encerrado en esta relato de la higuera, Marcos nos va a presentar primero cómo Jesús, yendo de Betania hacia Jerusalén, va a maldecir la higuera. Luego expulsa a los mercaderes del templo, y es al otro día, 24 horas después, que entonces Pedro le hace notar al Señor: mira, se ha secado. Y la palabra que nos relata Marcos es: se había secado de raíz. Hermanas y hermanos, cuando un árbol se seca de raíz, ya no hay esperanza. No permitamos que el Señor tenga que pronunciar sobre nosotros una palabra que nos arranque de raíz. Pidamos que nosotros podamos vivir cada día unidos los unos y los otros, y practicando esta primera lectura de la primera carta del apóstol San Pedro, que nosotros hemos escuchado en el día de hoy. Tan hermosa, tan especial, tan interesante, cuando Él les aconseja a los hermanos: miren, hermanas y hermanos, vivan con sensatez y en vigilancia para poder orar. Este es el primer consejo que le da: hay que vivir en vigilancia, hermanas y hermanos, para orar, porque si no se nos va el día, la noche y la vida sin hacerlo, sin acercarnos a Dios, sin tener ese contacto personal con Él. Dice: sobre todo, mantengan en continua actividad el amor mutuo. Miremos esta frase: mantener en actividad continua el amor mutuo. Sí, hermanas y hermanos, es decir, practicar ese amor del uno hacia el otro, de ti hacia mí, de mí hacia ti. Eso es lo que va a ayudarnos a que podamos tener una mejor vida, a que podamos tener una iglesia más unida, que podamos tener una vida más cercana de lo que Jesús, nuestro Señor, quiere para nosotros. En esa práctica del amor mutuo que nos invita el apóstol, también nos dice que cada uno, como buen administrador de la gracia multiforme de Dios, emplee para servir a los demás los dones que ha recibido. Entonces el mensajero de palabra, que abre palabra de Dios, que se dedica a servir, que sirva a los demás, que lo sirva con la fuerza de Dios, con la fuerza que Dios le va comunicando, para que de ese modo Cristo sea glorificado en todos, para que Dios sea glorificado en Él. Qué hermoso estas palabras. Nuestra vida cristiana entonces está llamada a esto, a vivir, a no ser higueras estériles, a no ser higueras solitarias, sino higueras solidarias, para que demos frutos verdaderos en esta iglesia que el Señor nos ha llamado, en este mundo, formando el reino de Dios. Padre Santo, bendice, santifica los hogares, las personas, a cada uno de tus hijos e hijas en esta tierra. Ilumínalos, llénalos de paz, llénalos de comprensión, de gracia y de amor en este día tan especial que tú nos llamas a vivir esa dimensión tan hermosa de sentirnos tus hijos e hijas. En el nombre de nuestro Señor y Salvador, Él que vive y reina y es Dios,
Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres veces un aguijón me ha clavado en el alma. Tres veces pedí al Señor que de él me liberara. Tres veces me respondió: te bastará mi gracia, y en la debilidad toda mi fuerza se ha de manifestar. Te basta mi gracia para vencer. Te basta mi gracia y yo te la daré. Te basta mi gracia para vencer. Te basta mi gracia y yo te la daré. Muy a gusto he de seguir presumiendo en debilidades. Sé que así estará en mí toda la fuerza de Cristo, y me complazco en flaquezas, angustias y oprobios, porque cuando soy débil, entonces es cuando soy fuerte. Te basta mi gracia para vencer. Te basta mi gracia y yo te la daré. Te basta mi gracia para vencer. Te basta mi gracia y yo te la daré. En la segunda carta a los Corintios, el capítulo 12, versos del 7 al 10, Pablo nos habla de ese aguijón que le clava. Le pide al Señor que lo libre de él, pero el Señor le dice: te basta mi gracia. Es la gracia del Señor la que te va a bastar en la vida. Sí, Señor. Te basta mi gracia para vencer. Te basta mi gracia y yo te la daré. Te basta mi gracia para vencer. Te basta mi gracia y yo te la daré. Solo por tu gracia, libérame por tu gracia. Solo por tu gracia me libérame. Solo por tu gracia, libérame por tu gracia. Solo por tu gracia me libérame. Solo por tu gracia, con el Señor me gozaré. Por su gracia, Solo por tu gracia, libérame por tu gracia. Solo por tu gracia me libérame. Solo por tu gracia, libérame por tu gracia. gózate. Solo por tu gracia me libérame. Solo por tu gracia, Que se haga efectiva y afectiva en tu vida la gracia de Dios. yo me gozaré. Recuerda que Jesús Por te su ama tanto. gracia.